Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, esta frase siempre es cuando es oración. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, que también tu Hijo te glorifique a ti. 3 años han pasado para que llegara este momento. Y levantando los ojos al cielo, por eso el título del mensaje en esta mañana, Jesús alza los ojos al cielo por los suyos. Jesús va camino a la cruz en un momento difícil. En unos minutos Jesús va a sudar gotas de sangre. La presión es inmensa y lo que hace es orar. Esta acción de Jesús de estar en una montaña y orar se parece a lo que expresa el Salmo 121. Su autor es desconocido. El salmista considera su viaje por las colinas hacia Jerusalén y en oración muy parecida a la de Jesús preguntó: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él encontró la respuesta en la afirmación de su fe en el Señor, cuando él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 123:1 dice: y a ti alcé mis ojos. Y lo repite: a ti que habitas en los cielos. Este mensaje es sumamente importante, cambió totalmente mi forma de ver la Escritura. Es jueves por la noche. Por varias horas Jesús enseñó a sus discípulos en el aposento alto. Lo hemos estudiado desde Juan capítulo 13 a Juan capítulo 16. Y hoy en el capítulo 17 Jesús ora al Padre para que las promesas que nos enseñó en los capítulos anteriores, Él los cumpla. Esta oración que Él hace en todo el capítulo 17 se divide en 3 secciones. Número 1, Él ora por sí mismo. Número 2, Él ora por los apóstoles. Y número 3, ora por todos aquellos que creerían en Él. Es tan especial este capítulo que el teólogo puritano escocés dijo una vez que la Biblia entera se podía perder, pero si tienes Juan 17, tienes toda la teología necesaria para salvarte y para perseverar hasta el final. Jesús oró muchas veces, pero no están registradas sus oraciones. Algunas oraciones, tal vez en el Getsemaní, 2 renglones, cuando resucitó a Lázaro. Bueno, y pastor, ¿y usted qué me dice de la oración del Padre Nuestro en el Sermón del Monte, cuando nos da el ejemplo de que oremos? Jesús nunca oró esa oración. Él dio un ejemplo de cómo se debía orar. Era un modelo. Él no podía orar el Padre Nuestro, porque dentro de la oración dice: Padre, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Y es algo imposible que Jesús orara. Es un modelo para nosotros. En Juan 17 es diferente. Es un capítulo de 26 versículos donde se nos permite, donde el velo se corta y había una oración auténtica, completa, única en toda la Biblia, entre el Hijo y el Padre, la Trinidad. Hay 4 evangelios para contarnos los 33 años de la vida de Cristo, pero solo hay un capítulo con 300 palabras sobre la oración de Jesús. Solo un capítulo nos cuenta lo que el Señor Jesucristo está haciendo ahora mismo por usted. Los llamados, los escogidos. Está intercediendo. Oremos. Señor, gracias por permitirnos llegar a este hermoso capítulo y encontrar tus verdades. Una oración única que tú dejaste en la Escritura. Ayúdanos a entenderla, abre nuestro corazón. Lléname tu Santo Espíritu, Señor, esta mañana y prepara los corazones. Si hay alguien que no te conozca, que te pueda conocer el día de hoy. Ten misericordia de esta persona. Ayúdanos, Señor, esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor. Amén. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo, cada vez que escucho esa frase es que está orando, dijo al Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿En dónde, cuándo y quiénes le dijeron esas palabras? Esto sucede en la semana de la Pasión. Recién habían terminado la segunda ordenanza de la iglesia. La primera es el bautismo, la segunda es la cena del Señor. Como nos cuenta Mateo 26:30, ellos después de la cena salieron al monte de los olivos. Lucas, en un pasaje paralelo, es más específico al decir que al terminar la cena, el maestro sale a orar a su lugar habitual, el monte de los olivos, y es bueno que todos tengamos un lugar en el hogar donde orar. Y la reacción de los apóstoles como discípulos en el mundo, en el mundo todos deben hacer, sus discípulos, es seguir al maestro. En Lucas 22:39, y eso es lo que hace un predicador no lo trae hacia sí mismo, sino le dice, como Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios, es a Cristo que tienen que seguir. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. El monte de los olivos es una cordillera que queda en la puerta este del templo. Igualmente en ese lugar se encuentra el jardín de Getsemaní, donde se ubicaba el lugar donde el Señor oraba habitualmente. En el monte de los olivos se podía observar toda Jerusalén y claramente el templo iluminado por las noches. ¿Sabes algo? Jesús estaba cerca de la puerta este del templo, la casa supuesta de su padre, el templo de Jerusalén. Se supone que este lugar que es llamado casa de oración no podía ir a orar, porque las circunstancias no lo permitían. El invitado se quedó fuera de la fiesta. Esa es su casa. Y cuando una iglesia, cuando una casa no es guiada por la palabra de Dios, sus miembros se pierden por la ignorancia, por su rebeldía hacia lo que está escrito sobre Jesús. Y dando como resultado un Jesús dueño de todo, que está en la puerta, que Él es la puerta del cielo, pero lejos de los que tanto lo necesitan en esta vida y peor aún en la venidera. Asegurémonos que Jesús siempre sea bienvenido en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Que honremos siempre a Jesús en la iglesia, en su casa, en su corazón. Jesús va a ser arrestado, va a ser golpeado, escupido, latigado, abofetado, traicionado y abandonado por los suyos y hasta por su Padre, mientras pagaba por el pecado de cada uno de los elegidos en la cruz. Sabiendo esto, ¿qué es lo primero que hace? Es orar. ¿Y qué es orar? La oración es amistad con Dios a través de Jesucristo, expresado en adoración, acción de gracias e intercesión, a través del cual los creyentes se acercan a Dios y aprenden más de su voluntad para sus vidas. Como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 12, entonces, cuando sos salvo, porque la primera oración que Dios escucha es cuando el pecador se arrepiente, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, no a un sacerdote, no a ningún intermediario, es Cristo. Y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Como decía el famoso predicador del siglo XVIII, inglés, Charles Spurgeon, predicador bautista, cuando no tienes deseos, cuando no tienes deseos de orar, es una alerta de que debes orar más.
Cuando alguien ora, está demostrando su anhelo por Dios. Aún en medio de las pruebas, David en el desierto, él oraba así: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Sabe una gran verdad? El que más conoce a Dios, más lo busca. Dios espera que sus llamados clamen a Él. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6:6, mas tú, porque a lo mejor tu compañero o compañera no quiere hacerlo, por eso lo dice individual, lo dice en singular, mas tú, no importa los demás de la iglesia, no importa si alguien más de la familia no quiere, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora. ¿Qué se nos está diciendo el Señor? Cierra la puerta al mundo y abre la ventana a los cielos. Empieza a orar. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de todos. ¿Qué dice ahí? Al clamor de ellos. Hay gente en el mundo que está completamente solos. Dios solo se mete con sus hijos. A los demás le da lo que se llama la gracia. Tienen hijos, se casan, tienen trabajo, da las bendiciones. Pero en el momento que mueren se acabó aquello que se llama misericordia y comienza lo que se llama justicia. Pero los suyos los guarda, los preserva. Ha prometido guiarlos, protegerlos. Nunca he visto justo desamparado que mendigue pan, dijo el salmista. Pero la oración tiene dos lados. Por un lado, produce bendición al que lo practica, pero por otro lado, produce pecado. ¿Cómo es eso? Cuando no estamos ejerciendo nuestro derecho y deber como hijos de Dios al no orar, estamos pecando. A veces decimos, yo no soy el borracho, yo no soy el que fumo, yo no soy el drogadicto, ellos son los que pecan. No, es que no es tampoco lo que no haces, sino también lo que deberías hacer. Porque Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios nos mandó a orar. Si Dios, Jesucristo, dependía del Padre, tenía una vida diaria de oración, ¿cuánto más nosotros? Lo que debía ser bendición terminó en desobediencia, terminó en pecado. Las escrituras son claras de la obligatoriedad de los creyentes de orar. En Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, por supuesto, pero constantes en la oración. Constantes en la oración, ¿qué significa? Dedicados a la oración, también traducido, persistentes en la oración. La oración no es algo nuevo, no es algo del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. La oración en el Antiguo Testamento lo observamos en el pueblo de Dios cuando Abraham, teniendo 2 hijos, el de la promesa que conocemos, Isaac, pero viene Ismael y ora por Ismael. Dios lo bendijo, dice Génesis 17:20. Y en cuanto a Ismael, vamos a hablar de él. También te he oído. Yo escuché tu oración, Abraham. Y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ismael es el ancestro de las actuales naciones árabes. Del vienen. Eso es, podemos ver un ejemplo de cuando desobedecemos a Dios, Dios nos perdona, nos cubre, pero hasta el día de hoy de la desobediencia a Abraham se ve el fruto de su pecado. Son millones de millones. Son 22 países
ubicados en Asia Occidental, África del Norte, África Oriental. Esos países están Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, descendientes de Ismael. Qatar, donde va a ser el mundial, descendientes de Ismael. Pero ¿qué hizo la diferencia cuando alguien se levanta? Una oración. La oración llega donde tú no puedes llegar. Y Dios hace lo que tú no puedes hacer. Fue una oración de Moisés que hizo cambiar la decisión de Dios de castigar a su pueblo rebelde, desobediente y malagradecido. Y Jehová, hablándole a Moisés, le dijo en Éxodo 32:10: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, pueblo rebelde, malagradecido, y los consuma. Y vea qué promesa, tendríamos un país de Moisés, una nación. Y le dice el Señor: y de ti yo haré una nación grande. ¿Se imagina? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, y empieza a narrar del 10 al 13, su oración. Oh Jehová. Pero la respuesta del Señor, versículo 14, y el Señor desistió, después de haber escuchado la oración, desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Está entendiendo lo que puede hacer una oración? Por esa oración Jehová cambió su decisión. Solteros, solteras. El siervo de Abraham oró pidiendo guía para encontrar a la esposa de Isaac. En Génesis 24:12 dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame. Y la frase de súplica que sigue: te ruego, que significa te lo suplico, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia, porque Dios es amor, pero no está obligado a dar amor. Dios es misericordia, pero Dios no está obligado a dar misericordia, que mucha gente piensa. Él es soberano. Haz misericordia con mi señor Abraham. Josué, sucesor de Moisés, oró después de la derrota de Israel. En Josué 7:7, y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ve la exclamación, la desesperación, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Cuánto pudo durar esa oración? ¿30 segundos? Ese mismo versículo, en la versión TLA, una gran traducción del original, nos ayuda a entender mejor. ¿Qué harás entonces para que no digan que fuiste Jehová incapaz de proteger a tu grande pueblo? Derrotados. Pero ahí no termina la historia. Josué sigue orando, y cuando alguien conoce a Dios, solo cosas grandes pueden suceder. Josué ora para que el sol se detuviera, de modo que Israel pudiera castigar aún más a sus enemigos amorreos. Dice Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre.
porque Jehová peleaba por Israel. Salomón, otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Salomón no nació sabio. Salomón oró a Jehová pidiendo sabiduría para él, como lo cuenta el escritor desconocido de Primera Reyes en los años 500 antes de Cristo, Primera Reyes 3:9. Y escucha su oración. Da pues, ve la humildad de un rey, a tu siervo, porque con orgullo Dios nunca va a escuchar nuestra oración. A tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Buscas sabiduría para guiar tu familia. Buscas dirección para restaurar tu matrimonio. Ya sabes qué tienes que hacer. Dios nunca ha perdido un caso. Si solamente oras, eso sí, te tengo que decir algo. Si solamente oras cuando estás en problemas, entonces no lo dudes, estás en grandes problemas. Ore siempre. Que sea un hábito, que sea el pan diario suyo, que sea el aire de la fe. El orar es un músculo para nuestra fe. ¿Y qué podríamos decir del buen rey Ezequías? Un día recibe su dictamen médico. Y muchos dictámenes se equivocan, pero este no podía equivocarse, porque no venía directo de la clínica a Jerusalén, sino venía del cielo. Vea cómo nos cuenta el profeta Isaías, Segunda Reyes 21. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, los profetas que me encantan, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, ahí viene el diagnóstico, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué haría usted con un diagnóstico así, viniendo del cielo? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Se deprimió. Se fue a buscar una segunda opinión médica. Criticó la decisión de Dios. Se enojó con Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Dejó todo botado, se fue de vacaciones. Decía: no vale la pena servir al Señor, me voy al mundo. Estoy deprimido, me quedo en casa, no vengo al servicio. Le preguntó al profeta Isaías: de lo material que tengo, ¿cómo hago para llevármelo al cielo? No. Lo que hizo fue orar. Segunda Reyes, versículo 2. Entonces él volvió, no esperando a nadie más, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te declaro sanidad. No, ¿verdad que no dijo eso? Reclamo sanidad. ¿Verdad que no dijo eso? Te ruego. Hay gente que no sabe ni qué palabras usa delante de Dios. No sabe con quién hablan. Te ruego, oh Jehová, y se lo vuelve a repetir. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti. Y en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas, mírame, que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y el reinado de Judá tuvo varios reyes durante 100 años. Les estoy hablando 600, 700 años antes de Cristo. 100 años. Ahí administró Ezequías también. Hubieron varios reyes. Pero Ezequías fue el único rey fiel que hizo diferencia. Les pregunto, ¿cuánto duró Ezequías diciendo esta oración? ¿1 minuto?
pero el fondo del corazón. Un minuto. Ezequías sabía que su vida entera, ojo, ahí, quiero abrir un paréntesis. Él sabía que su vida entera era una oración de olor grato constante al cielo. Por eso no es de maravillarnos cuando el apóstol Pablo enseña que nuestros actos generosos de amor son como olor fragante, agradables a Dios. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, voy manejando, cierro los ojos. No, es meditar, hablar con Dios. Gracias, Señor, por el pan. Gracias porque puedo manejar, no me he accidentado, guardado mi familia. Señor, gracias por el trabajo, me estoy martillando. Es ver a Dios en toda la gloria. ¿Cuándo fue que Jesús se reveló a los dos testigos de Emaús? Cuando partieron el pan. Es en las cosas cotidianas donde vemos al Señor obrar en nosotros. ¿Qué hace Ezequías? Versículo 2, Segunda Reyes 22. Él volvió su rostro a la pared. Ese es el mejor consejo que usted puede hacer. Oró Jehová, no buscó mediadores. Te ruego, oh Jehová, humildad, te ruego nuevamente, un rey, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Dios le dio más vida al rey en respuesta a que oró pidiendo misericordia, porque no se lo merecía aún. Aunque vivió bien, no se lo merece tampoco. No hay nada bueno. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Dice el versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, porque hay muchos pueblos, pero solo hay un pueblo de Dios aquí en el mundo. Hay un montón de rediles, pero Jesús solo es el pastor de uno. Dile, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. A Dios no se le va nada. Y he aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Bendito Dios. Usted también puede hacer una gran diferencia. Incluso si el panorama luce perdido, la fe y la oración, si son sinceras y dirigidas hacia el único Dios verdadero, puede hacer que una situación cambie. En momentos de problemas profundos, tal vez parezca que Dios se ha olvidado de usted. Pero quizás el Señor lo prepara para que comience su ministerio de oración y sea el siguiente testigo del poder de Dios al orar. En el Nuevo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento, la iglesia primitiva impactaba de tal forma, ¿por qué? Porque no solo el pastor, la esposa del pastor y algunas personas, no, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. Cuando la iglesia primitiva fue perseguida, no peleó con los agresores, sino que oraron a Dios. Por ejemplo, después de que Pedro y Juan fueron amenazados, viene y les cuenta a la iglesia. Por eso hay una iglesia local. Hechos 4:27. Y ellos, cuando escucharon estas malas noticias, y ellos, la iglesia, habiendo oído, alzaron unánimes una sola voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Leyeron bien esta oración? Ellos saben teología profunda. Estamos hablando de 2000 años atrás. Sin tener copias de las escrituras, sin tener libros, ni tuvieron que pasar 4 años en un seminario, ya dominaban doctrina en sus oraciones, como la doctrina de la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todo. Soberano Dios le dicen. Doctrina de la oración. Alzaron la voz a Dios. No es a los hombres, es a Dios. La doctrina de la creación. Leyeron el Génesis, lo manejaban porque dijeron, hiciste el cielo y la tierra.
La buena doctrina santifica. Y eso fue lo que pasó con esta iglesia. Porque no piden venganza como lo hacían antes. 50 días antes, cuando querían derrotar a los romanos, ahora es diferente. El Espíritu Santo ha sido derramado en ellos. Y entonces, ¿qué piden ahora? Versículo 29, Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira a sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Son otras personas. Una oración puede cambiar mucho la historia de un país, la historia de una familia, de un matrimonio. La oración del malhechor en la cruz cambió su eternidad. Acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas a tu reino. ¿Cuánto duró esa oración? El Señor Jesús oró y fueron escogidos los apóstoles, que serían las personas que escribirían el fundamento, las bases de la doctrina. No tendría que venir yo a inventar aquí reglas, es seguir lo que Dios ya puso. Los discípulos en el aposento alto oraron. ¿Y qué sucedió? Vino el Espíritu Santo. El Pentecostés se convirtió en una maravilla de poder. La iglesia primitiva entendió el poder de la oración. Y no es solo entenderlo, es practicarlo. Y esta iglesia lo entendió y lo practicó y oró, y Pedro fue liberado de la prisión. El ministerio del apóstol Pablo, desde su conversión hasta el final de su vida, estuvo resaltado, marcado por la oración. Dice en Hechos 16:26, el tiempo no era un stop para él, pero a medianoche orando Pablo. Pero el ejemplo supremo de oración en las Escrituras viene del Señor Jesucristo. Su vida de oración era tan diferente que los apóstoles judíos, acostumbrados a orar a largas jornadas todos los días en el muro de lamentación, pero al observar, al ver al maestro, su oración era diferente. Hasta el punto que le pidieron instrucción, se humillaron y le dijeron, cuando terminó una de sus oraciones, uno de sus discípulos, como nos cuenta Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Jesús oró en su bautismo. Jesús oró en su primera gira evangelística en Mateo 1:35. Nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba antes de alimentar a las multitudes. Jesús oraba antes de sanar a alguien. Oraba antes de resucitar a Lázaro. Jesús oraba antes de ir a la cruz. Jesús oraba antes de la cena del Señor. Jesús oró hasta y después de la cruz. En esas horas de oscuridad, él oraba al Padre, Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aún en la cruz. Es más, sus últimas palabras fueron oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto fue una instrucción, una introducción al capítulo 17, que es una oración. Este texto es una oración de Jesús y no es cualquier oración. ¿Sabe algo, hermanos? En las Escrituras tenemos muchos sermones de Jesús, muchas parábolas suyas, pero solo esta oración larga hecha por el Maestro. Esta oración es el consuelo de Jesús a sus discípulos más cercanos antes de la cruz. También es una oración petitoria desde el fondo del corazón del Hijo de Dios a Dios, su Padre. Esta oración
es extensa en detalles extraordinarios, de elementos fascinantes. Su riqueza teológica cuelga por cada versículo. Esta oración no me queda ni la menor duda de que no seremos los mismos, pues su contenido es insuperable y únicos al escuchar una oración trinitaria entre el Cristo y el Padre. Y Juan inicia así, Juan 17:1. Esas cosas habló Jesús. Esa palabra habló es un verbo auristo, indicativo. Esto quiere decir que se usa para explicar un evento que ocurrió en el pasado, pero tiene efectos en el presente. Habló. Este verbo en griego es especial, no siempre se usaba, porque cuando un judío lo escuchaba, inmediatamente captaba su atención, pues la persona que lo pronunciaba estaba a punto de dar un discurso sorprendente e importante. Y Jesús lo hace en una oración. ¿Qué riquezas dijo Jesús en su oración sacerdotal? Debes esperar y venir la próxima semana con la segunda parte. Oramos. Señor,